Ahora recibimos en la señal de Radio Panamá al economista Eric Molino Ferrer. Eric, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. El gusto es mío, un saludo, estar de vuelta por acá. Gracias por estar con nosotros. Eric, hablábamos hace unos minutos aquí en Radio Panamá sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero más que nada, todo lo que significa el aumento en el costo del combustible para la familia panameña y para toda la economía del país. Sube la gasolina, esto afecta el transporte público, el transporte particular, esto afecta las actividades familiares, afecta también la economía familiar. ¿Cómo podemos entender todo este concepto? Porque muchas veces vemos que a pesar de que aumenta la gasolina hay familias que no toman medidas para poder contrarrestarlo. Mira, si lo quieres ver a nivel microeconómico, lo quieres ver a nivel familiar, el panameño tradicionalmente, y estas son estadísticas que nos las da la Superintendencia de Bancos, el panameño tiene una alta tasa de endeudamiento. Si tú tomas a los panameños que ganan hasta $800, que estamos hablando de alrededor de 53% de la población, esos panameños tienen un endeudamiento en relación a su ingreso de aproximadamente el 53%, es decir, que ya tienen comprometido un poco más de la mitad de su ingreso para pagar, entre otras cosas, hipoteca, carro, tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, cuando ocurren situaciones como esta y ya tiene una precondición de que el panameño tradicionalmente no tiene capacidad de ahorro, evidentemente estas cosas descuadran a nivel presupuestario familiar. Si lo quieres también llevar desde una perspectiva ya un poquito más macroeconómica, el impacto va mucho más allá de una presión inflacionaria. Es decir, evidentemente cuando tú ves los aumentos en los niveles de precios que ha tenido Panamá a lo largo de las décadas, siempre han estado relacionados con aumento en el precio del combustible. Pero es que eso no solamente es porque sube el combustible, sino todo lo que tiene que ver con eso. Va a haber un aumento en el precio de los fertilizantes, ya que un tercio de ellos vienen de por ejemplo, del área de Irán. Estás teniendo también un aumento en los fletes, y no solamente un aumento en el precio, sino en el atraso, ya que se tiene que dirigir varias de las rutas que afortunadamente algunas de ellas han pasado por el canal, y ese aumento en el tránsito ha subido la recaudación del canal. Pero cuando lo traduces a, por ejemplo, al sector empresarial, tú estás teniendo que esos atrasos en tu mercancía tienen su costo. O sea que no es solamente el alza en el precio del transporte, sino todas esas cosas que conllevan la inestabilidad que estamos teniendo por el conflicto en Irán. Eric, entendiendo este punto, yo le quiero preguntar, porque yo soy uno de los que dice, bueno, busquemos la forma de poder solucionarle a la población, que es la que consume día a día, que es la que se traslada en carros particulares, el que tiene, porque ya se dice que usar carro particular para muchos es un privilegio. Pero claro, la decisión del Ejecutivo fue, bueno, después de análisis, subvencionemos el transporte público, algo que todavía no entró en ejecución porque la plataforma de la AIG no está desarrollada todavía, no está lista para poder ejecutarse. Pero, ¿qué significa para el Estado? Y tratemos de terrenalizarlo lo más posible. ¿Qué significa para el Estado, para Panamá, poder o tener la necesidad de tener que aumentar los subsidios para poder apoyar a la población, en este caso en el transporte público, pero si fuera el caso otra vez en el transporte particular? Vale, mira, cuando uno hace análisis económicos, uno tiene que asegurarse de dos cosas. Primero, ver cuáles son los efectos de mediano y largo plazo, no solamente lo que es evidente y está al frente, y al mismo tiempo hay que tratar de ver las cosas desde el punto de vista integral. ¿Qué quiere decir las dos cosas? A simple vista, el principal problema que nosotros nos estamos enfrentando es que en el corto plazo hay un aumento en precio debido a que, claro, si sube el precio del combustible y sube el precio de los fletes, las diferentes etapas en la cadena de suministro tratan de traspasarle ese aumento en el costo al consumidor. Y eso no solamente va desde los que están, por ejemplo, traspasándote el precio del flete, sino que eso va en cadena, ¿no? A diferentes, digamos, niveles hasta llegar a un consumidor final. Entonces, cuando estás planteando, por ejemplo, un subsidio, una de las cosas que tienes que evaluar es, claro, eso de cierta manera te va a impactar las finanzas nacionales, porque de algún lado tiene que salir el flujo y el presupuesto para hacer frente a este subsidio. No es que el Estado tenía plata en reserva y que ahora van a utilizarla.
pero eso también te hace pensar si te sale más barato dar el subsidio a todos los efectos negativos que conllevaría no darlo. ¿Qué quiere decir? En otras economías, y yo sí debo decir que cuando comparas a Panamá con, por ejemplo, otros países de Centroamérica, estamos en una posición bastante mejor que, por ejemplo, Honduras, El Salvador y otros países que tienen un nivel de endeudamiento mucho más alto y un déficit que al final les darían una presión fiscal mucho más grande que la que tendría Panamá, pero al final el Estado, una de las cosas que tiene que tratar de balancear y decir, bueno, yo estoy viendo que el costo del subsidio podría estar entre 100 millones y 150 millones de dólares, pero hacer ese gasto implicaría que le estoy beneficiando a la economía en que el panameño no se ve afectado, digamos, en su poder adquisitivo, no se ve afectada la productividad. Tú has visto que varias empresas, por ejemplo, han tomado la decisión de llevar a muchas personas de vuelta a la virtualidad o tratar en el estado de tener diferentes horarios y que esos horarios al final reduzcan el tranque. Está siempre la preocupación de que eso, pese a que es positivo en ayudar, digamos, alivianando el tranque, puede haber, digamos, en el corto plazo algún, digamos, impacto a la productividad, por lo menos a nivel temporal. Pero yo, honestamente, soy de la opinión de que todos estos, digamos, costos se compensan con el beneficio de no estar recibiendo el impacto total de, digamos, o que por lo menos se esté mitigando de cierta manera el impacto de que el precio del combustible, que ha aumentado a más del doble en el último mes, podría estarle impactando el presupuesto de los panameños. Que adicionalmente, y con esto cierro, que adicionalmente recordemos que estamos en una situación donde tenemos un alto nivel de desempleo y mucha incertidumbre en el mercado laboral. Eric, justamente la vez pasada estaba leyendo que ante los aumentos, el aumento de la gasolina y los aumentos colaterales, mucha gente está, como sus ingresos siguen siendo los mismos, mucha gente está tratando de cubrir ese déficit con deuda, tarjeta de crédito, correcto, préstamo y todo lo demás. Claro, el impacto inmediatamente se resuelve, sí, pero a mediano y largo plazo, ¿qué impacto tiene esto? Bueno, y es bien importante lo que estás mencionando, porque cuando tú tienes, por ejemplo, un aumento en el desempleo, el que ha, digamos, absorbido de cierta manera el shock de la liquidez ha sido el sistema bancario. Como tú bien lo has mencionado, puedes tener algo tan básico como, por ejemplo, bueno, el acceso a una tarjeta de crédito, que es bastante común en Panamá, te puede ayudar con esa liquidez de corto plazo, pero eventualmente lo que empiezas a notar es un aumento en la cartera morosa y la cartera vencida. Es decir, esas personas que se atrasan a más de 30 días de sus pagos y que se atrasan a más de 90 días. Curiosamente hemos estado viendo que no solamente ha habido un aumento en el atraso a la tarjeta de crédito, que es de esperarse. Esa es normalmente un producto donde la tasa de interés es alta porque tú estás de cierta manera asumiendo que vas a tener cierto nivel de morosidad, pero también hemos estado viendo un aumento en la cartera morosa y vencida de los créditos hipotecarios, que normalmente el panameño, una de las últimas cosas que se atrasa es precisamente en las hipotecas, porque es donde tú estás viviendo. Sin embargo, cuando tienes una presión de no estar consiguiendo empleo y de que en ciertos aspectos la economía sí ha crecido de manera robusta, pero no necesariamente en la generación de empleo, al final el panameño toma la penosa decisión de ir estirando el presupuesto hasta donde puede y quedan algunas cosas en atraso. Y ahora, lo otro, a nivel político se descifra bastante sencillo, pero ¿qué impacto tiene a nivel económico las contradicciones en los anuncios gubernamentales con respecto a este tema? ¿A qué me refiero? A primero decir que no se iba a subsidiar, a después tomar la decisión de que se iba a subsidiar a ciertos sectores, a dar una conferencia de prensa diciendo que se harán algunas cosas. Esto a nivel de la economía, de los mercados, de la banca, etcétera, etcétera, ¿en Panamá tiene algún impacto o esas son cosas que se ven en otros países? Mira, en efecto, el tema de las expectativas es absolutamente importante. Lo vemos muy marcado en los mercados internacionales que varían mucho con cada anuncio que hace el presidente Trump y casi que de manera inmediata. De hecho,
todos los días. Una de las cosas que espera el mercado cuando abre es ver cuál va a ser el anuncio de cuánto tiempo más podría estar demorando el conflicto en el Medio Oriente, y adicionalmente si vamos a tener, digamos, algún tipo de apertura en el Estrecho de Hormuz. En Panamá, cuando lo vas a traducir a, digamos, un tema de las expectativas, te diría dos cosas. La velocidad de reacción no es tan rápida, es decir, cuando tú tienes anuncios por parte del Ejecutivo o del Legislativo, nosotros no vemos como en, digamos, las bolsas bursátiles de otros países que el efecto es inmediato. Acá, digamos, estas cosas, digamos, toman un tiempo ajustarse, pero en efecto, tal vez lo que sería ideal es, antes de dar un pronunciamiento, es decir, que las cosas se están evaluando, porque en efecto, yo soy de los primeros que te diría que mi primer instinto no es dar un subsidio, pero como economista me toca, digamos, dar una respuesta técnica y no ideológica, y sentarme a pensar, y como te sustenté hace un momento, ¿qué me sale más costoso, dar el subsidio o no darlo? Entonces, en efecto, tal vez lo que se debería esperar es tal vez decirle a la población, miren, se tienen que hacer todos los estudios porque esto no es gratis. Evidentemente el subsidio tiene que salir de algún lugar. Yo soy de la opinión de que es positivo que lo vayan a dar, pero que ese subsidio va a tener que implicar algún tipo de recorte presupuestario en algún otro rubro, pero que tal vez el tema de las expectativas y anunciarle a la población las cosas deben ir de la mano de una estrategia de comunicación que vaya en el orden de esto se tiene que estudiar primero de manera científica. El ministro del MEF ha dicho en reiteradas ocasiones de que él no cree en el olfatómetro. Eso se lo respeto y se lo defiendo. Así que creo que siempre hay que ser, digamos, consistente en ese aspecto de que las decisiones de políticas públicas se van a tomar luego de una evaluación profunda de cuáles son las implicaciones, tanto positivas como negativas, de cualquier medida. Eric, ¿quién absorbe el aumento en el costo del combustible en este momento? En el caso de los carros particulares o del consumo particular, me imagino que es el consumidor, y en el caso del transporte público ahora es el Estado. Mira, lo que pasa es que no solamente estamos hablando del efecto en el transporte, porque es que ese aumento va calándose en diferentes etapas de la cadena de suministro, porque al final debería haber, digamos, un aumento en el precio de los alimentos que no solamente conlleva el transporte. Recordemos que Panamá, para muchos insumos de la cadena de suministro de alimentos, son importados. Entonces, si bien es cierto que lo que se está tratando de hacer es mitigar el costo de transporte a nivel doméstico, muy poco puede hacer Panamá para poder controlar costos que vengan de los mercados de los que Panamá importa. Ese punto número uno. Punto número dos, yo sí creo que al final el consumidor lo acaba pagando de manera directa o indirecta, porque recordemos que el subsidio no es algo que paga el Estado, sino que es dinero que tiene que pagar el contribuyente, o lo paga a través de sus impuestos o lo paga a través de los intereses de la deuda. O sea que al final sí es importante que el contribuyente esté claro que cuando solicita subsidios, al final lo que está haciendo es transmitiéndole una señal al Estado de que lo que prefiere es una repriorización de los gastos, pero no que el Estado lo va a sacar de un bolsillo mágico. Es bien importante que el panameño entienda que el subsidio igual le cuesta en el bolsillo, nada más que de manera diferida. Ahora, Eric, justamente en un momento donde las finanzas del Estado están complicadas, ¿cuánta presión adicional ejerce esto? Mira, es como te digo, al final Panamá está en una, digamos, misión muy clara de mandarle un mensaje a los mercados de capitales de que vamos a cumplir a toda costa con las metas que hemos establecido del déficit y de la deuda. Eso para mantener no solamente el grado de inversión, sino para que ese interés y ese costo de la deuda sea lo más bajo posible y regrese, digamos, a un nivel sostenible. A mí me parece que hasta el momento lo hemos logrado con éxito y que aplaudo, digamos, la estrategia que ha usado hasta el momento el Ministerio de Economía y Finanzas, pero como tú bien lo planteas, al final Panamá no está en riesgo como otros países de que esto cause una recesión. Panamá, de hecho, es de los países que con el crecimiento que ha tenido o con el crecimiento que está
proyectándose para este año, esto lo que probablemente haga es que ralentice un poco ese crecimiento, pero que no nos lleve a una situación de estanflación como se está perfilando en Europa, o que inclusive en otros países que son mucho más dependientes, por ejemplo, del costo de la energía, de los hidrocarburos, los podría llevar a una situación en la que los podría estar llevando a un crecimiento o de cero o negativo. Eric. Entonces, sí nos va a poner, te digo rapidito, y sí nos va a poner en una situación donde probablemente se tenga que revisar el crecimiento hacia la baja. Todavía va a ser positivo, pero definitivamente que vamos a tener que, como mencioné, repriorizar algunos gastos, y ese subsidio se va a tener que pagar recortando algunos otros gastos. Somos un país netamente importador en torno a temas de energías como la gasolina y demás. Aquí tenemos energía a base de gas, energía térmica, pero importamos el gas natural licuado que se utiliza para ese tipo de energía. Y con esto le quiero preguntar, en base a tener en cuenta de que cuando aumenta el petróleo, el costo de gasolina del mundo, a Panamá llega con un efecto de retardo de vez en cuando por el tema de los análisis y la fijación del precio y la fórmula de paridad que se ejecuta. Y en medio de que el Estado o el Ejecutivo busca la posibilidad de utilizar el etanol, el bioetanol, para, según ellos, amortiguar el aumento o la variación del precio del combustible. Tenemos como país que en este momento analizar o está preparado nuestro modelo económico para operar con energía cara. Mira, el hecho de que la energía en Panamá, y bueno, mira, esta es una pregunta muy interesante que me haces, te la contesto de la siguiente manera. Cuando tú revisas la generación, nosotros tenemos que más del 60% de esa energía es hidroeléctrica, con un componente también de eólico y térmico, y de eólico y solar, que nos lleva a la generación térmica a un 25%, y que, como bien has dicho, una parte importante de esa generación térmica no es de búnker y diésel, que son de los más caros, sino que es más bien gas natural, que pese a ser un hidrocarburo, es más eficiente que el búnker y el diésel, que suelen ser más caros. Ahora bien, el costo relativo de la energía para nosotros es más caro que en otros países, y eso hace que sea un componente importante del costo del sector industrial. Ahora bien, me estuviste mencionando el tema del bioetanol. Yo en lo personal pienso que es un tema que debe seguirse estudiando. Mi digamos, apreciación 100% personal, no de ningún gremio que yo represente, es más bien a que todavía yo creo que a Panamá le hace falta muchísimo para poder industrializar su sector agropecuario, cosa a la que yo sí siento que debemos apostar en la medida que nosotros nos hemos ido metiendo en tratados internacionales, como por ejemplo el Mercosur. Sí es importante empezar a recibir esa transferencia de conocimiento de otros países como Brasil, que han sido capaces de elevar el sector agroindustrial. Sin embargo, en este momento, y muy a la mano de tu pregunta, si estábamos preparados, yo soy de la opinión que todavía no estamos preparados para poder, digamos, tener el bioetanol como un sustituto viable, que presenta una oportunidad, ciertamente, que hay cosas de las, digamos, propuestas de ley, como por ejemplo la obligatoriedad del uso, no me gustan particularmente desde un punto de vista de competencia y decisión del consumidor, pero sí son cosas que yo estaría de acuerdo que se sigan evaluando para poder llevar el sector industrial, que tiene un alto nivel de informalidad, muy bajos salarios, a, digamos, un nivel agroindustrial donde estamos no solamente elevando la productividad, sino que estamos también de cierta manera llevando el sector digamos, a nuevos mercados, como tú bien lo has mencionado, poder contribuir a la matriz energética. Eric, en toda esta situación, ¿esto no ejerce más presión para que se empiecen a cobrar mejor los impuestos? Bueno, siempre hemos tenido esa presión de que los impuestos se tienen que cobrar mejor. La presión ha venido del hecho de que nosotros tenemos que reducir el déficit. A mí me parece que cuando tú ves las estadísticas de la gestión que ha hecho la Dirección General de Ingreso, una de las cosas que ellos han hecho con sus auditorías es que teníamos, si no me equivoco, un 69% de comercios que no cumplían con, por ejemplo, presentar de manera correcta la factura fiscal. Eso tiene un doble golpe, porque no solamente es el efecto del ITBMS no declarado, sino que al no declarar la venta también tienes una posible
pérdida en el ingreso de impuestos sobre la renta que no se está percibiendo. Entonces, eso ya ha sido mencionado por el CIAT, eso ha sido mencionado por el FMI y diferentes instituciones internacionales de que hay que mejorar la gestión de recaudo. A mí me parece que sí hemos estado, digamos, tratando de mejorar esa gestión. Todavía estamos, digamos, en un proceso que hace falta mejor digitalización y una serie de factores para que el pago de impuestos ayude al cobro de impuestos, pero ciertamente eso es algo que siempre ha hecho. No es que desde ahora hemos empezado a darnos cuenta que era necesario, sino que más bien yo he sido mucho más de la opinión en que una estrategia para aumentar la recaudación no es aplicar nuevos impuestos o aplicar nuevas retenciones, sino más bien ir en aras a cobrar mejor y entonces después empezar a evaluar temas como eliminar exoneraciones fiscales que no funcionan. Lo otro, Eric, hemos hablado del subsidio, pero, por ejemplo, cuando empezó esta situación del precio de la gasolina, uno de los primeros mensajes fue: no vamos a aumentarles el costo del pasaje y vamos a cortar ciertas rutas porque no nos alcanza el presupuesto para mantenerlas. Eso de no les vamos a aumentar el costo del pasaje suena casi como un favor. Bueno, al final, una de las cosas que quisiera el panameño entender es, entendemos que va a subir el costo, ese costo lo pagamos los panameños. Si no vamos a digamos, asumir el aumento en el costo del combustible, ¿cuál es, digamos, el equilibrio? Que es la palabrita que siempre usamos en economía. Entonces, aquí el tema es, claro, si al final vamos a tomar una decisión administrativa y presupuestaria de que no se va a aumentar el costo del pasaje, la manera en la que tú ahorras costo es entonces reduciendo el número de rutas. Entonces, al final tú podrías bien decir, bueno, se va a mantener el costo del pasaje y se mantienen todas las rutas. ¿Qué es lo que más costo efectivo podría estar saliendo? Tener, digamos, menos rutas, pero mantener el pasaje. Al final, como te lo mencioné hace unos minutos, el panameño de una manera u otra acaba pagando ese costo, ya sea de manera diferida, en el sentido de que si se va a subsidiar, ese subsidio va a tener que salir de algún recorte, o si se va a mantener algún, por ejemplo, tope en el precio, va a salir de que tiene que haber menos rutas, pero eso va más dirigido hacia la sostenibilidad propia del sistema. Porque si al final tomamos la decisión, en mi opinión, irresponsable, de, por ejemplo, vamos a subsidiar el precio de la gasolina y nos vamos a endeudar para pagar el precio de la gasolina, como se hizo en la administración pasada, y no lo digo como un statement de carácter político, sino más bien para una comparación reciente, al final le sale mucho más costoso al contribuyente no solamente pagar el costo del subsidio, sino pagar el costo de la deuda sobre la cual se financió el subsidio. Eric, ya en la parte final de los minutos que nos ha concedido en esta jornada, hay países que tomaron la decisión de reducir los impuestos a la gasolina para poder ayudar al bolsillo de la ciudadanía. ¿Esto en Panamá podría ser posible? Digo, matemáticamente podría ser equivalente. Al final nosotros sí tenemos un impuesto sobre el combustible que si al final decides eliminarlo, es como si estuvieras de cierta manera subsidiándolo, porque ese es un ingreso que estás dejando de percibir. Ya sea si estás de manera directa pagando una diferencia como lo haces en el tanquecito de gas, o si dejas de recibir un ingreso a través del impuesto, lo estás subsidiando, nada más que en lugar de pagarlo estás dejando de recibir un ingreso. Entonces, al final la estrategia a la que se ha decidido optar es de mantener, digamos, un precio tope en lugar de eliminar el impuesto, el cual al final, si te das cuenta, se correría en la medida de que va subiendo el impuesto. Si el impuesto, vamos a decir que por galón era 25 centavos y el precio del galón sigue subiendo, vas a tener esa diferencia de 25 centavos, a diferencia de, por ejemplo, un precio tope en el cual el precio podría ir subiendo, pero se va a mantener el pago que hace el consumidor. Eric Molino Ferrer, gracias por habernos acompañado a esta hora de la mañana y ojalá podamos seguir conversando sobre este y otros temas en los próximos días.